que viene a ser dotaciones de agua, consumos de agua, para encontrar caudales de diseño y en función de los caudales de diseño poder dimensionar los diferentes componentes de una planta de tratamiento de agua potable. Antes de empezar, quisiera preguntar si es que me escuchan perfectamente y si pueden ver la pantalla. Buen día, Inge. Sí, Buen se le día. escucha y se ve la pantalla. Muchísimas gracias. Bien, vamos a empezar entonces explicando un poco sobre cuál es el concepto del consumo de agua, cuál es el concepto de dotación de agua que se tiene que, obviamente, distribuir por la red de agua potable a las diferentes necesidades que tiene la población. En este caso, nosotros contábamos con la NB 689, que nos indica que en función al volumen de agua que demanda cada habitante, en función a sus necesidades, en función a sus actividades de consumo de agua potable, se va dando una determinada valor o un valor de volumen de agua y se destina por persona en un día. A partir de ahí sale el concepto de dotación media diaria, que viene a ser ese volumen de agua que está necesitando un habitante durante 24 horas del día para satisfacer sus necesidades, para poder utilizar en sus diferentes actividades que va a realizar dentro de la vivienda. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a utilizar la dotación. Ahora, cuando ustedes tienen una red de distribución de agua, no solamente en el lugar donde se va a distribuir existen dotaciones o consumos domésticos de uso de vivienda simplemente. Ya en poblaciones que son tal vez más concentradas, vamos a ver diferentes tipos de actividades que se van a dar, que no solamente van a ser de vivienda, sino también van a ser comerciales, van a ser dotaciones en centros educativos, en centros de salud, en centros deportivos, en mercados, en diferentes oficinas que se puede dar, donde evidentemente no podemos dar la misma dotación de agua que una vivienda, porque la persona que va a estar ahí, si bien va a ocupar o va a realizar ciertas actividades en esa infraestructura, no es que va a utilizar de la misma manera que en una vivienda. Y de ahí viene el Reglamento Nacional de Instalaciones Hidrosanitarias. ¿Qué quiere decir? Este reglamento define ya diferentes dotaciones en función al tipo de edificio donde se va a realizar la actividad específica, en función a la característica de la zona, del lugar, y para eso nos ha dado diferentes tablas, ¿no? Primero, en función a la tasa de ocupación de edificios públicos y privados, como pueden ser bancos, oficinas, locales comerciales, locales que tienen diferentes niveles, en este caso planta baja, planta superior, museos y bibliotecas, shoppings, salas de hoteles, restaurantes, supermercados, teatros, cines. Fíjese, más o menos nos dice cuánto es la tasa de ocupación que se tiene por persona en superficie. Entonces, en un banco, más o menos, una persona para la cual puede estar ya distribuida la parte arquitectónica de la infraestructura, y si es que no contáramos con esa cantidad de personas que va a estar dentro de esa instalación, sabemos que una persona más o menos tiene 5 metros cuadrados de espacio por distribución. Lo propio para una sala de hotel, una persona 5.5 metros cuadrados de espacio. Fíjense que en el local comercial varía mucho entre planta baja y plantas de otros niveles. ¿Por qué razón? Porque normalmente la planta baja es donde más existe personas que están justamente utilizando o están visitando el lugar. Entonces, por persona se tiene 2.5 metros cuadrados y ya en las partes, en las otras plantas tenemos 5 metros cuadrados por persona, ya tenemos más espacio, más superficie. Ahora, en una oficina tenemos una persona por cada 6 metros cuadrados. Entonces, esa es la tasa de ocupación. A esa tasa de ocupación se le asigna una dotación per cápita, que es el consumo medio diario
que se le asigna a un habitante, un usuario o de un inmueble para satisfacer sus necesidades domésticas de bebida, alimentación, lavado de ropa, si fuera el caso, lavado de utensilios, aseo. Y eso normalmente es en una vivienda. Pero cuando nosotros ya estamos hablando de este tipo de edificios que son públicos o pueden ser tal vez privados, en este caso, fíjense, un teatro, un cine, más o menos por butaca, cuánto de superficie tiene que ocupar un usuario. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Primero, se ve el lugar, el piso ecológico. En función al piso ecológico se hace una dotación de que más o menos cuánto vamos a estar, pero todo esto estamos hablando primero en vivienda urbana, para luego ir recién al consumo de estos otros sectores que son los bancos, los comerciales. En la NB 689 nosotros tenemos también dotaciones, pero fíjense que la NB 689 es del año 2004, este reglamento es del 2011 y ya tiene dotaciones que van un poco más referidas al consumo y al ahorro del agua, el tamaño de la localidad, cuánto de dotación, y fíjense en función al tipo de población, cuando sea tomando en cuenta la cantidad de población que tiene el número de habitantes, vamos a ver qué dotación le va a tocar. Por ejemplo, en una ciudad menor, intermedia, mayor o metropolitana, las dotaciones van variando porque las necesidades de la vivienda también son diferentes. Entonces tenemos una dotación más baja, que es 70 litros habitante día, y la más alta, que es hasta 150 litros habitante día. En cambio, ustedes cuando están diseñando con la NB 689, si nos vamos a la planillita de las dotaciones que tiene la normativa boliviana, podemos llegar hasta 350 litros habitante día. Entonces, fíjense cómo es que ha ido reduciendo ya esa cantidad de volumen de agua que se va a dotar a una determinada población por habitante. ¿Por qué? Porque las necesidades ya se han ido ajustando a sus medidas y especialmente a un consumo de agua eficiente. Entonces, por esa razón, entre ciudades menores de 2.000 a 10.000 habitantes, fíjense que la dotación máxima que debería haber es 100 litros habitante día. Y esos 100 litros habitante día está para una zona de los llanos y de los valles. Y la menor es 70. Entonces, en base a estas nuevas dotaciones, que son más eficientes, más actualizadas, tal vez se puede tener valores más reales en demanda de agua. Sin embargo, yo vuelvo a decir, lo más real que ustedes pueden tener como un dato para poder dimensionar y poder obtener los caudales de diseño es solicitar a la empresa pública de servicio de agua, a la empresa que está administrando, que es la EPSA, estos valores, porque esos son los datos más reales y oficiales del contexto donde se va a desarrollar el proyecto. En caso de que ustedes no contarían con esa información, que hoy en día realmente es casi, para mí, desde un punto de vista imposible no contar con esos valores, tendrían que tomar y adoptar estas dotaciones, ya sean de la norma o estas de acá, justificando, como ustedes van a hacer los proyectistas, cuál sería la dotación más adecuada para el área de su proyecto. ¿Qué pasa después? En centros comerciales, y para eso justamente es este reglamento, existe ya dotaciones referenciales, cuadro de dotaciones comerciales y públicas. Fíjense que para un centro educativo, escuelas, colegios, universidades, por alumno se tendría que dotar 50 litros habitante día. También puede haber otra si es que el alumno no vive en el lugar, si es un alumno externo que solamente va a ir a pasar clases, a hacer sus actividades académicas y va a tener su vivienda propia en otro lugar. ¿Qué pasa en los internados? Donde los alumnos prácticamente residen las 24 horas, no solamente hacen sus actividades académicas, sino que también hacen sus actividades particulares propias porque están viviendo en un alumnado tipo internado. Entonces, ya la dotación va variando a 120 litros habitante día. ¿No es cierto?
Entonces, esta tablita del cuadro 1.3 que ustedes tienen en su RENISDA les permite hacer este tipo de actividades, les permite poder ustedes en función al lugar donde se va a desarrollar esas infraestructuras que son de diferentes actividades, las dotaciones en función a la cantidad de habitantes o en función a la superficie que va a ocupar cada habitante. Por ejemplo, en edificios de oficinas de personal, puede ser una alcaldía, puede ser una institución pública, como por ejemplo Entel, puede ser también una infraestructura de administración, donde solamente van a haber oficinas, van a haber despachos, como por ejemplo dentro de lo que es el campus universitario, nosotros tenemos el bloque administrativo, ¿no es cierto? Entonces en ese bloque administrativo no hay nada de alumnos, solamente oficinas y personal. Entonces fíjense que las dotaciones ahí para ese edificio debería de ser de 50 litros persona día, o en su defecto, si no tenemos la cantidad de estas personas que van a residir o van a trabajar en esta infraestructura, tenemos que darle 6 litros por metro cuadrado de superficie habitable día. Entonces, para eso es necesario contar con los planos arquitectónicos, ver dónde está la parte del equipamiento, la parte según la infraestructura del inmueble, dónde se van a ubicar esas personas y en función a la superficie, dar una dotación estimada del volumen de agua que va a demandar esa instalación. Lo propio para centros de salud. Fíjense, acá puedo tener por persona día o por cama día. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos centros de salud que no hacen el trabajo de internado, quiere decir que las personas no se quedan ahí a pernoctar, la dotación es 50 litros persona día, que es simplemente un centro de salud de un orden que no es interno. Pero ya para un centro de salud, un hospital donde sí existe internación de personas, entonces tenemos 400 a 600 litros cama día, fíjense, es harto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá se tiene que lavar sábanas, se tiene que cocinar, se tiene que hacer una limpieza, entonces el volumen de agua que va a demandar esa persona, por eso es litro cama, en función al número de camas de internos que van a estar ahí, ustedes pueden tener diferentes demandas, pero están dando dotaciones que nos dice el reglamento en función, obviamente, al volumen de agua que se requiere para esas actividades que se va a realizar en esa infraestructura. Lo propio acá, fíjense, para locales comerciales, mercados, supermercados, que solamente puedan tener empleados, donde no se quede nadie a pernoctar, donde no existen oficinas, donde solamente va a ser un lugar de venta nada más. Entonces, 50 litros por persona que esté ahí vendiendo o 50 litros por persona que pueda tal vez estar ahí las 8 horas, pero no toma mucho en cuenta la cantidad de personas que van a estar en la trayectoria durante el día, que van a ir, van a estar un momento y luego se van a retirar. Y así, lo propio para riego de jardines, fíjense que si bien nosotros cuando hacemos las demandas de agua potable para ya las redes externas, no contamos, ¿no es cierto?, un volumen de agua específico para áreas verdes, sino lo que hacemos es colocar ahí una pileta en función justamente de lo que dice la NB 689 y con eso modelamos la red externa. Sin embargo, ya cuando tenemos este tipo de infraestructuras que son más específicas y normalmente esto se da ya en ciudades menores, en ciudades donde ya existen estas características de contar con mercados, de contar con centros de salud, de contar con centros o edificios administrativos como alcaldías, como por ejemplo postas municipales, ya vamos a tener inclusive demanda de agua para áreas verdes que son propias de la infraestructura. Entonces son 2 litros metro cuadrado día. Lo propio pasa en bares, en restaurantes, colegios, gimnasios, hoteles. Entonces, esta tablita que es el cuadro de dotaciones comerciales y públicas, que son obviamente valores referenciales, nos da el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Y es que a partir de estas dotaciones es que nosotros tenemos que calcular
el caudal de diseño final que va a necesitar o va a demandar para poder diseñar la planta de tratamiento de agua potable, para poder satisfacer las demandas de un tanque de almacenamiento del lugar. Entonces, hasta ahorita ustedes creo que han aprendido simplemente a ver el tema de locales mm, o áreas urbanas de viviendas, pero no así aumentarle los caudales a este tipo de infraestructura. No sé si tienen alguna consulta, pregunta con relación a lo que establece el reglamento de instalaciones sanitarias, la diferencia que existe con las dotaciones que nos da la NB 689, o está todo claro. Ahora, fíjense que acá en el punto 3 está bien claro, dice, ¿no? La tabla 1.3 indica valores referenciales para la estimación de algunos consumos típicos con base a la experiencia internacional y nacional. Estos valores no contemplan la aplicación de medidas de reducción ni el empleo de artefactos de bajo consumo de agua. Tomando en cuenta la implementación por las EPSAs de políticas de ahorro de agua y que el proyectista aplique tecnologías de uso eficiente de agua, estos valores podrán reducirse considerando que las especificaciones técnicas de los proveedores de artefactos sanitarios obviamente corresponden al uso eficiente de agua. La dotación de agua para consumo industrial deberá calcularse de acuerdo a la naturaleza de la industria y sus procesos productivos. En ciudades grandes, en ciudades ya metropolitanas, existen industrias. Entonces, la red externa que pase por donde está ubicado este sector industrial tiene que satisfacer la demanda, y ya no solo de viviendas, sino también de estos tipos de demandas industriales que son características de poblaciones grandes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es realizar un ejercicio que pueda justamente darnos calcular estos caudales extras que ingresan a la red de abastecimiento. Entonces, ustedes tienen esta planillita. Acá ustedes pueden ponerle la localidad, el municipio, la provincia, específicamente la región donde ustedes quieran realizar el proyecto o donde van a estar realizando la demanda. Obviamente, esta planillita está dada para cuando ustedes puedan tener diseño de poblaciones en función a una población inicial. Pero, ¿qué pasa cuando ya cuentan con una población de diseño en función al área, a la superficie? Entonces, estos métodos no se van a ajustar, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen que ajustarse al método de áreas, por ejemplo. En este caso, la población inicial son 150 habitantes. El índice de crecimiento es 1.6. Aquí es con coma, ¿cierto? Y el periodo de retorno, o mejor dicho, el periodo de diseño, de acuerdo a la normativa, nosotros podemos jugar entre 20 y 30 años. En este caso, como la población está por debajo de los 20.000 habitantes, entonces vamos a considerar los 20 años de diseño. Eso dice la NB 689, ¿no es cierto? Para poblaciones que están hasta los 20.000 habitantes se recomienda 20 años. En lo que viene a ser redes externas y plantas de tratamiento de agua potable, podemos llegar a 20 años también. Entonces, si hay algo en lo que yo estoy yéndome fuera de lo que dice la norma, por favor, pregúntenme, háganme los comentarios necesarios para que ustedes puedan tener los criterios de diseño claros. Ahora dice, dotación normal. Se asigna esta cantidad que está dentro del rango establecido por el sector. Reportes de la EPSA de dotación de uso doméstico. Evidentemente, cuando ustedes vayan a solicitar la información de dotaciones de agua, no todas las empresas prestadoras del servicio les van a dar una dotación como tal. Muchos les van a decir, le puedo dar volúmenes de consumo de agua. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando ustedes van y pagan su factura de agua, ahí sale el volumen de agua que han consumido durante ese tiempo de facturación. Entonces ahí ustedes pueden tener volumen de agua dividido el tiempo en función a la cantidad de habitantes.
que están justamente en la vivienda o que residen en la vivienda ya pueden tener una dotación promedio por vivienda. Entonces, no siempre estos valores de dotación son tan fáciles de obtener en el sentido de que les van a dar con esas unidades. Ustedes son los que tienen que transformar esos valores a las necesidades que están en función, obviamente, a lo que nos dice la norma. En este caso, la dotación es de 80 litros habitante día, una dotación baja, si se dan cuenta, por la ubicación del lugar, por obviamente la demanda también y la población que es media baja, ¿no? Son 150 habitantes. Pero a pesar de que son 150 habitantes, existen locales comerciales, existe un mercado, existe un centro educativo que tiene un nivel primario, secundario, y existe también un centro de salud. Entonces, fíjense, es pequeñita la población, pero es una población que tiene un nivel de vida, una calidad de vida más adecuada. Entonces, si bien está en el área rural, si bien vamos a trabajar en este caso, se aplica el método aritmético, el geométrico y el exponencial. Fíjense, en este caso ustedes pueden trabajar con diferentes métodos que están de acuerdo a lo que dice la normativa boliviana. Sin embargo, también tienen que tomar en cuenta que dentro de estos 150 habitantes que están en la población hay actividades que no solamente son domésticas, no solamente son de viviendas, sino también está ligada ya a otro tipo de infraestructuras que son de demanda de la misma población. O sea, tiene que haber una escuela, hay un mercado, hay un centro comercial, tal vez es pequeñito el local comercial, pero es una población que cuenta con otras infraestructuras que demanda la misma población. Entonces, el local comercial y el mercado. Estas densidades poblacionales, ustedes pueden tenerlas como no pueden tenerlas. ¿En qué sentido? Acá ustedes pueden tener la cantidad de personas que va a habitar esa superficie de todo el local comercial. Y ahí ya pueden tener la densidad poblacional. Como por ejemplo, en el RENISDA, ustedes decían que podían tener por cada habitante, no sé, 2.5 metros cuadrados, 3 puntos. Entonces, ¿eso qué me da? Una densidad poblacional. ¿Dan cuenta? Entonces, había, por ejemplo, en centros comerciales que me decía que en la parte baja, por un habitante, yo podía tener 2.5 metros cuadrados. Entonces, ese 1 dividido entre 2.5 metros cuadrados ya me da esa densidad poblacional por metro cuadrado. En este caso, ya tenemos esos datos, no los hemos calculado, pero en el caso de que ustedes no contarían con esos datos, lo primero que tienen que hacer es irse al RENISDA, ver la superficie que demanda un habitante, ir al plano arquitectónico del local comercial, del mercado, de la infraestructura, no sé, del edificio administrativo en el que ustedes están tratando de calcular esa demanda de agua y darle, en función a lo que dice el RENISDA, la cantidad de superficie que demanda una persona que va a estar trabajando o desarrollando sus actividades en ese local. Entonces, en función a eso van a tener las densidades poblacionales. Ahora, ¿cuál es la dotación litro habitante día que le voy a dar por persona? Aquí dice que es 80. Entonces, yo le voy a dar 80. Aquí también 80. Ahora, litros de dotación por persona día. En este caso, por persona también le tenemos que dar 80. Aquí igual le vamos a dar 80. Fíjense que yo ya para sacar el caudal lo estoy sacando en función ¿a qué? Estoy sacando en función a la densidad poblacional, a la cantidad de centros comerciales de las mismas características que va a haber en el lugar y a la dotación por persona que me está diciendo la EPSA en ese momento. Ahora, si yo no contaría con este dato específico de la dotación, lo primero que tengo que hacer es ir al RENISDA y ir a la planilla 1.3. Es esta. Entonces aquí dice centros comerciales y nosotros vamos a ir a locales comerciales, 50 litros empleado día. Entonces, en lugar de colocar 80, vamos a colocar 50. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a la otra ventana.
50. Y en un mercado también es 50. Ya está. Entonces, fíjense que aquí ya he calculado la dotación extra que me va a demandar estos dos edificios comerciales, pero ya prácticamente sería acá en caudal. Porque estamos hablando ya de unidades de caudal. Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, algo que no esté claro. Les he facilitado el RENISDA justamente el día de ayer para que puedan ustedes también contar, pueden ir trabajando de manera paralela en función a lo que yo estoy realizando, ¿no es cierto? Ingeniero, buen día. Sí, un poquito más fuerte, por favor, no le escucho muy bien. Buen día. Buen día, ingeniero. ¿Ahora se me escucha? Sí. Ingeniero, una consulta ahí. Estamos viendo con locales comerciales, entonces lo que me está diciendo es que en la dotación tenemos que usar la dotación que nos da la EPSA. No, Pero, la dotación en realidad nosotros tenemos como dato, eso es lo que consume, pero esta EPSA es para uso doméstico. ya. El cálculo no lo estamos trabajando con los 50, o con los 80, lo estamos trabajando con los 50. De Fíjense. acuerdo a la tabla. Exacto. Ya. Ahora, en la tabla 1.3, veo varios que, bueno, en diferentes lugares dicen mercados. Hay una Ujú. parte que dice locales comerciales, mercados, supermercados, que está en empleado, en 50 litros empleado día. Sí, Más abajo también hay también de nuevo mercados y supermercados que está en 10 litros por metro cuadrado día. sí. Enmarcado en cuál sería la diferencia entre uno y Aquí el estoy otro. trabajando por empleado. Aquí está trabajando por metro cuadrado. Es superficie. Esto es habitante. Aquí está igual por superficie. ¿Se da Ujú. cuenta? Ahora, usted no está trabajando por superficie, está trabajando ya en función a personas. Ahora, si usted solamente quisiera trabajar por metro cuadrado, que está bien, puede hacerlo con estas de acá. Cuando, por ejemplo, haría con metro cuadrado, cuando usted no cuenta la cantidad de personas que va a tener estos supermercados, solamente tiene los planos arquitectónicos y en función a los planos arquitectónicos, donde va a existir, no sé, tiendas, centros, lugares donde van a haber personas ahí, usted tendría que sacar la superficie y multiplicarla por la cantidad de litros que dice ahí. Entonces nos basamos en la tabla de acuerdo a las unidades que tenemos disponibles. Exacto, Ah, gracias. está bien. Sigamos, entonces, ¿alguien más tiene alguna consulta? Es importante porque esto les va a servir a ustedes para realizar un ejercicio desde cero, porque hasta el momento, de acuerdo a lo que yo he visto, y esto deberían haberlo visto ya en lo que viene a ser Ingeniería Sanitaria 3, no sé si lo estarán viendo, pero bueno, el tema es de que ya esto va más ligado a un diseño completo de lo que es una red externa. Y lo mismo pasa con el alcantarillado sanitario porque hay descargas concentradas, ¿no es cierto? Entonces, una descarga concentrada puede ser una industria, puede ser la universidad, puede ser una descarga de un colegio, y no es lo mismo un caudal que ustedes sacan, por ejemplo, para el alcantarillado sanitario, un caudal residual doméstico que un caudal residual comercial. Esas son las descargas concentradas que se toma en cuenta para llegar a la red de alcantarillado sanitario, porque a la red de alcantarillado llega ya todo, tanto uso doméstico, uso industrial, comercial, administrativo, como quieran llamarlo. Lo mismo, el mismo procedimiento tendrían que hacer. En este caso, desde lo que consumen el agua, y ya para el agua residual es multiplicarlo por su factor de vuelco, por su coeficiente de mayoración, y obviamente ya van a tener las descargas, pero ya no solamente de actividades domésticas, sino también de actividades comerciales, como estamos viendo en la tabla. Vamos a compartir de nuevo entonces ahora la planillita. Como yo tengo por persona,
Ahí está, litro, dotación por persona. Fíjense, aquí tengo litro, metro cuadrado. Si estaría trabajando con superficie, aquí tendría que colocar lo que dice su compañero, que sería 5 litros o 2 litros por metro cuadrado, de acuerdo a lo que he visto en la tabla. Pero estamos trabajando por cantidad de personas. Ahora vámonos a los centros educativos. Aquí en el centro educativo, fíjense, ya tengo el número de aulas, el número de alumnos y las personas que van a estar administrando este centro educativo en la parte primaria y en la parte secundaria. Estos son la cantidad de alumnos y estos son los administrativos. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuánto vamos a darle de acuerdo a la tabla para centros educativos? A ver, ustedes, ya que tienen la tablita 1.3, díganme cuánto sería su dotación, considerando lo que dice el RENISDA. Vámonos al RENISDA y verifiquemos, ¿no? ¿Qué dice la tabla 1.3? 50. Centros educativos, escuelas, colegios, universidades y otros similares, 50 litros alumno día. ¿Por qué? Porque es alumnado externo, no es interno, ¿no es cierto? ¿Está claro? Ya está. De aquí también, esto no es dotación extra, sino es caudal extra. Y acá vamos a hacer lo propio. El centro de salud El Puente. Número de habitantes o ambientes, son 5 ambientes. Vamos a ver cuántos administrativos trabajan en esos 5 ambientes. 3. Fíjense, es un centro de salud, no es un centro donde existe internación, sino es un centro de salud ambulatorio. De acuerdo a lo que dice el RENISDA en el 1.3, ¿cuánto sería su dotación? A ver, voy preguntando acá a ustedes. Marioli Tejerina, ¿cuánto sería la dotación? ¿Nada? Fíjense en la tablita 1.3, es un centro de salud ambulatorio, no es internista. No va a tener personas ahí que se van a quedar internadas, entonces no vamos a tener camas. ¿Cuánto sería, Marioli, la dotación? Nada, ¿no? Dayana Olguera, ¿cuánto? ¿Me puede decir, por favor? Sí, pero no tiene camas, es un centro de salud que no tiene internación, es un centro de salud ambulatorio. A ver, fíjense. A ver, fíjense que aquí me tengo que fijar, uno, la actividad y el tipo de uso que se le da al inmueble. En este caso, dice centros de salud y hospitales, personal médico, paramédico, 50 litros persona día. Centros de salud, hospitales, clínicas internos, 400 a 600 litros habitante día. Centro de salud, hospitales, clínicas, personal de oficinas y visitas. ¿Cuál de estos corresponde a las características que les he dado yo? Este es un centro de salud ambulatorio que no va a tener internación y que simplemente es un centro que es como una posta de salud por las condiciones básicas simplemente. ¿Cuánto le dan ustedes? A ver, bajo esos criterios. 50.
20 50 litros sería. litros o 20. 20, 20, 20. Inge. 20, exacto. ¿Por qué razón? Porque simplemente van a estar las personas, fíjense las características propias del lugar. Está bien que aporten, que participen, porque así van a aprender a utilizar la tabla. Nos venimos acá, centro de salud, numeramente 5. Solo hay 3 personas que están ahí en esos ambientes. Entonces, ¿qué me indica? Que no va a ir a internarse en primer lugar, no hay internación. Entonces descarto los de 400 a 600 por cama, porque no hay cama, porque no hay internación. Y luego me dirán, pero ¿por qué no le voy a dar 50, Inge, si es que también ahí dice para hacer? Perfecto, le podría dar 50, pero no es un centro de salud que va a tener diferentes especialidades, donde van a estar doctores, no, a lo mucho va a haber un doctor general y 2 enfermeras nada más. Entonces, es un centro de salud básico, le podríamos llamar así, una posta, 20. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya a partir de esto igual es caudal, que ha sido sacado en función a una infraestructura propia de la ubicación. Y fíjense, aquí ya tengo mi caudal extra. Mi caudal extra, en este caso, es 2.700 litros día. En el centro de salud, 100 litros día. Y ya en los centros comerciales, 176 litros día. Eso lo convierto a litros segundo, porque obviamente la norma me exige tener el caudal en esas 2 unidades, ¿no es cierto? Y ahora con los datos, yo saco mi población futura y a esa población futura, con mi dotación y obviamente considerando unidades, le tengo que sumar a ese caudal medio diario que yo calcule las conexiones o los caudales extra. En este caso, mi caudal medio viene a ser la multiplicación de la población por la dotación y a eso le voy a sumar que mi caudal extra, pero los caudales extra de estos 3 que tengo acá. Y por lo tanto, mi caudal medio ya es justamente la suma de los 3 locales más lo que necesita la demanda de las viviendas, de la población en general. Y saco mi caudal máximo diario y máximo horario dependiendo de los coeficientes y dependiendo obviamente de lo que yo requiera. Hasta acá, ¿alguna consulta con relación al caudal máximo diario y máximo horario? El medio diario, bueno, ya lo saben calcular. Lo que hemos hecho simplemente es a ese caudal calculado en función a una población, a una dotación, le hemos sumado los caudales extra de las infraestructuras. No sé si ustedes tienen si me están siguiendo con la planilla, porque les he facilitado la planilla, lo único que tenían que hacer era ir cambiando estos datos, ¿no? ¿Les sale lo mismo? ¿Ha habido algún cambio diferente? ¿Tienen valores diferentes? Hago la consulta. ¿Está todo bien? Sí, está bien. Perfecto. Ahora vámonos al caudal mínimo. ¿Qué es el caudal mínimo? Es justamente multiplicar mi caudal medio diario, el medio diario, por un coeficiente mínimo anual de la demanda, que viene a ser un coeficiente K3, que nuestra normativa boliviana no la toma en cuenta, por si acaso. Pero a nosotros cuando diseñamos plantas de agua potable, sí necesitamos contar con un caudal mínimo de arranque. Y en este caso, como nuestra normativa no lo pone claro eso, lo vamos a multiplicar por 1, que viene a ser el mismo caudal medio diario. ¿Se dan cuenta? Por 1. ¿Por qué? Porque el caudal mínimo viene a ser nuestro caudal de arranque. Viene a ser el caudal con el que va a arrancar esa planta de tratamiento de agua potable. Entonces, voy a trabajar con 22 o 0,22 litros segundo o 18,75 metro cúbico día. Entonces, esta planillita ahorita está para esta fórmula de dotación
considerando que este valor de población, ustedes pueden adecuarla para cualquiera de estos valores geométricos. Por ejemplo, si ya no cuento con una población de 150, sino cuento con una población de 100.000 habitantes, ¿este método les va a funcionar o ya no? Hago la consulta. Si en lugar de contar con 150 de habitantes iniciales, estaría contando con más de 100.000 habitantes, ¿el método aritmético les funciona o ya no les funciona? Ya no les funciona, pues chicos. Ya no, Inge. Exacto, entonces ustedes tienen que acomodar esta formulita a las necesidades, al contexto del ejercicio. Entonces, para practicar ahora, van a trabajar para una población de la ciudad de Santa Cruz. Buscarán el índice de crecimiento en la ciudad de Santa Cruz, buscarán la población actual de la ciudad de Santa Cruz, de toda la ciudad, y adecuarán esta planillita para esas necesidades. ¿Está claro? El ejercicio que van a hacer. Bien. Inge, siempre corto, ¿será que te volver a decir, por favor? Que esta planillita que ustedes tienen ahorita, esta fórmula de población, estoy trabajando con el aritmético. ¿Por qué? Porque mi población actual son 150 habitantes. ¿Qué pasa si yo necesito trabajar para una población como la ciudad de Santa Cruz, donde ya he pasado el 1.000.000 de habitantes? ¿Qué método se adecuaría más? Entonces ustedes tienen que, en función a este método, cambiar esta población, este valor de la población. ¿Es así o no? Sí, Inge. Ahí está. Entonces, por esa razón, ustedes ya tendrían que tener la población de la ciudad de Santa Cruz, que lo sacan con datos del INE, el índice de crecimiento, y ya calcularían otra población futura, obviamente en función al método que corresponde. Entonces, ustedes ya tienen que adecuarlo en función a esto. ¿No es cierto? Bien. Me piden que vuelva a explicar cómo interpretar la tabla. ¿Necesitan otra vez que les haga la interpretación de la tabla de la 1.3? Ya no dije, ya me he dado cuenta cuando usted le estaba diciendo, ahí había sabido decir si es de visitas o no, yo eso no entendía, digamos, porque usted me preguntaba para hospitales, pero yo lo leía y era como que, ¿será esto o no, digamos? Bueno, la próxima conteste, por favor. Ya, sigamos entonces. Una vez que ya tengo los caudales de diseño, que yo los puedo sacar por diferentes maneras, vuelvo a decirles. No siempre puedo sacar considerando una población. A veces tengo ya una área, en función al área también puedo sacar el caudal, pero los caudales extras siempre los voy a sacar tomando en cuenta el Reglamento Nacional de Instalaciones Hidrosanitarias, y siempre los voy a sacar considerando la tabla 1.3, que en función a la actividad, obviamente no va a haber una actividad así bien específica, como por ejemplo sauna, y que me diga sauna y piscina, pero va a haber algo similar que me va a dar, por ejemplo, lo que voy a demandar por la cantidad de superficie o por la cantidad de personas. En algunos datos hay superficie y personas. Puedo trabajar con lo que yo necesite. En otros datos solo hay superficie, como por ejemplo área de riego. Un área de riego obviamente no va a haber personas, va a ser la superficie de área verde que va a tener esa infraestructura, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya se tienen que acomodar considerando la necesidad que tienen para esa planillita. Lean, es interesante el reglamento de instalaciones hidrosanitarias, porque eso y en realidad cuando están diseñando una red externa, así para ciudades grandes, nunca va a haber solamente viviendas, a no ser que sea solo urbanización. Pero, por ejemplo, si están haciendo en un barrio,
en una zona donde, para el casco viejo aquí en Tarija, si quisieran rediseñar las redes, va a haber colegios, va a haber mercados, va a haber edificios administrativos, va a haber universidades. Entonces, fíjense que a esa demanda de las viviendas van a tener que sumarle esos caudales extras de esas infraestructuras que son comerciales, que son privadas, pero que albergan un caudal extra a la red de distribución. Vámonos ahora aquí a la siguiente planilla. Fíjense, el caudal de diseño ya jala de la anterior planilla, que es el caudal máximo diario. Entonces, yo el desalenador lo diseño con el caudal máximo diario y con el caudal máximo horario, dependiendo de, de las partes que necesite dimensionar. En este caso, la velocidad horizontal, que yo la voy a tener en función a las características. La máxima puede ser entre 0,17 litros segundos sin sedimentación posterior o 0,25 con sedimentación posterior para mi velocidad horizontal. En este caso vamos a trabajar con 0,15. La tasa de sedimentación, esto lo saco yo en función a las partículas. ¿Qué partículas? La partícula que yo necesite decantar del desarenador. Y eso ustedes lo tienen en tabla. Entonces, no hay mucho que complicarse. El ancho mínimo, que normalmente se parte con 0,30, como está aquí. Ahora, si ustedes quieren trabajar con 0,40, 0,50, está perfecto. Pero en este caso, como el caudal es pequeñito, vamos a trabajar con el ancho mínimo, que es la sección de un canal, ¿no es cierto? Con 0,30. La tasa de acumulación de arena, también ustedes la sacan de una tabla que está en función a la tasa de sedimentación de la arena. Pues ustedes en obras hidráulicas ya han debido ver que hay tablitas que en función al diámetro de la partícula que está desarenando o que va a sedimentar en el desarenador, en este caso arena y grava, no hay más, vamos a tener estos valores. Periodo de limpieza, cada cuánto haríamos la limpieza. Esto se recomienda de acuerdo a lo que dice justamente las obras, el PRONAR, lo que decía antes, el PRONAR, que podríamos tener desde cada 4 días hasta hacerlo un día, pero no sé si justificaría o si el operador realmente lo va a hacer todos los días. Yo le he puesto como un promedio 4 días a la semana, o sea que a la semana va a ir 2 veces más o menos a hacer la limpieza del desarenador. Y en función a esto voy a obtener los resultados y la sección que va a tener este desarenador. Lo propio para el sedimentador. Tengo los caudales de diseño. Voy a tener los procedimientos de cálculo. Pero lo que más me interesa a mí aquí en este caso es que aprendan a diseñar el filtro lento. Este de acá. Fíjense el caudal de la planta. Mi caudal de diseño, 0,94 metro cúbico hora. ¿Por qué? Porque esto de acá, aquí estoy teniendo este valor y aquí ya lo estoy trabajando en metro cúbico hora. ¿Pero qué valor es este? Datos de diseño. ¿Qué caudal es este? El máximo diario, el máximo horario, el medio diario. ¿Con qué caudal diseño yo? En este caso está utilizando el máximo diario, ¿no ven? El máximo diario que está en metro cúbico segundo, pero acá ya lo está transformando a lo que viene a ser los valores. Aquí está, bueno, aquí no se ve porque está con 3, para 3 decimales. Si yo le aumento los decimales, ya voy a poder ver. ¿Está bien? Ahí. Entonces, fíjense, yo estoy diseñando con el máximo diario. ¿Qué dice la norma? ¿Está bien lo que dice esto o es con el máximo horario? ¿Por qué caudal se diseña el filtro lento? ¿Vamos bien? Sí, está bien, Inge. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi caudal de diseño, metro cúbico hora. ¿Se acuerdan las unidades? Yo les decía cuando hacíamos el ejercicio en clase, tomen en cuenta las unidades. ¿En qué unidades quieren trabajar?
Ahora, mi velocidad de filtración, normalmente yo para optimizar los cálculos prefiero trabajar en metro cúbico segundo o en metro hora, dependiendo, o en metro cúbico hora, mejor dicho, dependiendo de la unidad de la filtración. Entonces, de acuerdo a la velocidad de la filtración, yo voy a trabajar con 0,10. Pero ustedes, en este caso, de acuerdo a lo que nos dice nuestra normativa boliviana, para manera de practicar, háganlo por los 4 autores. ¿Cuáles son esos 4 autores? A ver, ahorita voy a compartir. Son Huisman, Ten Stated, Bisher y Sinara. Aquí están. ¿Pueden verlos? Sí, está muy bien, gracias. Entonces, tengo una velocidad de filtración 0,1, 0,4, 0,08, 0,24, 0,1, 0,2, 0,1, 0,3. Velocidad de filtración, ¿en qué unidades está? Metro hora. Entonces, ustedes, yo ahorita he hecho por Huisman y Bisher y Sinara también, tomando en cuenta 0,1. Ustedes tendrían que hacer ahora por Ten State, el método estándar, que puede ser 0,08. Pero ahorita estamos haciendo para los límites inferiores de velocidad. Como ustedes ya tienen la planilla y solamente tienen que ir variando parámetros de diseño, van a hacer ahora con este mismo caudal de diseño para los 4 autores, tomando en cuenta que las velocidades, los límites superiores, en este caso va a ser 0,4, 0,24, 0,2 y 0,3. ¿Me han entendido o vuelvo a explicar? Yo he colocado 0,1, ¿no es cierto? Ese 0,1 es un valor límite para 3 autores, que es Wood, es Bisher y el Sinara. Pero ahora ustedes van a hacer para los 4 autores, considerando los valores superiores de velocidades. En este caso, para Wood, 0,4. Para el estándar, 0,24. Para Bisher, 0,2. Para el Sinara, 0,3. Como ustedes ya tienen su planilla de cálculo, lo único que van a hacer es cambiar esos valores. Y acá le colocarán filtro lento Sinara, por así decirlo. Y ahí le colocarán el valor de la velocidad diferente. El número de unidades lo dan ustedes, pero yo prefiero que ustedes saquen su número de unidades en función al cálculo que dice la normativa boliviana. ¿Se dan cuenta? En este caso, no les va a salir grandes unidades porque el caudal es chiquitito, pequeñito es el caudal. Tal vez 2 les salgan para todos ustedes. Ahora, la altura de la capa de agua, que también hemos visto en clase. La altura del lecho filtrante, la altura mínima de la arena, de la grava. Fíjense, son datos que ustedes van colocando. El tamaño efectivo de la arena, el coeficiente de uniformidad. Entonces, todos estos datos ustedes los colocan y en función a eso yo saco que las dimensiones, saco la cantidad que voy a necesitar de altura de arena de todo el material filtrante y voy a sacar mi altura del vertedero de entrada para llegar. Pero fíjense que todos los datos iniciales, que son estos, los datos de diseño, ustedes los dan en función a esas planillitas que yo les he pasado. ¿Cuál va a ser su manera de practicar para ustedes? Cambiar la velocidad de filtración y calcular el número de unidades en función a lo que dice la normativa boliviana. ¿Está claro? ¿Hay algo que no está del todo claro para que les vuelva a repetir? El borde libre recomienda 0,30, ¿no ve? Ustedes pueden darle más, menos. Hay valores que van entre 0,10 y 0,30. Entonces, todos estos valores, ¿de dónde se saca?
de las tablitas que yo les he ido facilitando a medida que íbamos haciendo el ejercicio en clase. Estas de acá, si hablamos de coeficientes de uniformidad también, van a estar más adelante. Acá tenemos las alturas del lecho filtrante. Acá vamos a tener el agua sobrenadante, 1 metro. El borde libre, cuánto le vamos a dar. Todo eso está en tablas. Cuando hemos realizado el ejercicio en clase, esas tablitas las teníamos justamente acá, cuando íbamos haciendo el ejercicio. ¿Cuánto le dábamos de borde libre, por ejemplo? ¿Cuánto le dábamos de altura de arena? Teníamos acá las velocidades también para hacer los laterales. Todo eso nosotros hemos ido haciendo en clase, tomando en cuenta los datos y las recomendaciones que nos dicen diferentes autores bibliográficos. Borde libre entre 0,2 y 0,3, acá no explica, no especifica que entre 0,1, fíjense, aquí está la altura de agua sobrenadante, la altura del lecho de soporte de drenaje, el coeficiente de uniformidad. Entonces, todos estos datos ustedes van a sacar de acá de los autores y de las diferentes planillitas que hemos ido viendo, como por ejemplo, aquí, arena de filtro, arena gruesa, arena grava, estas capitas de arena que ustedes ya en el ejercicio lo han ido haciendo también conmigo. Hasta acá tienen algún comentario, pregunta, algo que no se haya entendido claramente. ¿Está todo claro? Ya. Entonces, para este mismo caudal, que ya tienen ustedes la planilla, vamos a compartir. Aquí tienen la planilla de cálculo, tienen los datos de diseño. ¿Cuántas diferentes dimensiones tendrían que tener? 4, que son 4 autores, y justamente los 4 autores tienen velocidades de filtración diferentes en las máximas, en los valores máximos. Por ejemplo, el primer autor, que es Wood, su velocidad de filtración máxima es 0,4, entonces aquí trabajo 0,4. Este número de unidades lo tendré que calcular para ver si son 2 o no son 2. ¿Cómo lo voy a calcular? Considerando lo que dice nuestro ejercicio, que justamente está acá. Ahí está, 0,4. Altura de arena, 1,2. Inicial, máxima 0,7. Diámetro efectivo, 0,15, 0,3. Entonces, cuando yo trabaje con esta velocidad 0,4, todos estos parámetros de diseño o criterios de diseño, si quieren llamarlo así, tengo que ir y llevarlos a la planilla del Excel. Altura de agua sobrenadante, 1, 1,5. Como yo estoy trabajando con valores extremos, con 1,5. Ahora, ¿cómo calculo el número de unidades? Fácil, ¿no? Tengo el área del filtro y el número de unidades. 0,5 por la raíz cúbica del área. ¿Ya está? Y aquí, así tengo el número de unidades. Ahora, si ustedes quieren, aquí pueden calcular el número de unidades con fórmula. Como ya tienen la velocidad de filtración, tienen el caudal, pueden sacar el área. Eso les faltaría aquí, nada más. Entonces, es cosa de que ustedes se den cuenta. Fíjense, aquí ya ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque esto está, es 0,4. Es con coma. Ahí está. Ya me da las nuevas dimensiones. Pero aquí toma en cuenta solo 2 unidades.
A ustedes yo necesito que calculen el número de unidades tomando en cuenta lo que dice nuestra normativa boliviana. Nuestra normativa boliviana calcula el número de unidades considerando el área superficial. ¿Y cómo saca el área superficial? Calculando el caudal entre la velocidad. Ustedes tienen caudal y tienen velocidad. ¿Pueden sacar el área o no? Pueden. Entonces, vengo acá a la planilla. La velocidad ahora va a ser 0,4. Entonces, acá puedo aumentarle yo una columnita, si quieren, que diga área. Cálculo del área va a ser igual a ¿qué? Al caudal sobre la velocidad. Pero es cosa ya de que ustedes se den cuenta en qué unidades voy a tener en metro cuadrado. Entonces yo ya tengo el número de área. ¿O cómo saco el área? Vuelvo aquí. El área al caudal sobre la tasa de filtración. ¿Qué es la tasa de filtración? La velocidad. Entonces me voy de nuevo al Excel. Y este es igual al área sobre la, como están en las mismas unidades, no hay problema, esta es mi área. Y el número de unidades aquí sería igual a ¿qué? Vuelvo de nuevo, me voy a la planillita que les he facilitado. El número de unidades es igual a 0,5 por la raíz cúbica del área. Y la tengo justamente el área en metro cuadrado. Ustedes en la planilla del Excel la tienen en metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces simplemente tendrían que poner esta fórmula y ya les va a salir el número de unidades. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, algún comentario que tal vez quieran realizar? ¿Algo que no se entienda? Bien, la mejor manera de poder entender es practicar. Y cuando ustedes practiquen y revisen, van a ver que el día martes en clase van a tener muchas dudas. Y esas dudas se van a resolver, pero yo para eso necesito que ya realicen esta planilla para los 4 autores con las velocidades superiores. ¿Eso está claro? Hago la Sí, consulta. Perfecto. Sí. Entonces, el martes, ustedes ya me van a dar las dimensiones. Y aquel que no ha podido hallar las dimensiones, que me indique en qué parte ha tenido algún problema o algún inconveniente. Ahorita ya podría sacar el número de unidades colocando esta fórmula en esa planilla. Pueden mejorarla si ustedes quieren, dependiendo de sus necesidades. ¿Está claro? ¿Qué es lo que van a hacer sí, para el día martes? Bien. Ya, el día martes vamos a avanzar lo que es la planillita de filtros gruesos y el filtro dinámico grueso, que es las otras dos que les he facilitado también. ¿Han podido abrir las planillas todos? ¿Han tenido algún problema? Bien, entonces quiere decir que todos cuentan con la información que yo he entregado al grupo. Ahora, el día martes, lo único que vamos a hacer es cerrar las dimensiones del filtro lento y ya voy a empezar yo a avanzar las otras dos planillas, que es filtración, filtro dinámico grueso y filtro dinámico, que son las otras dos planillas del Excel. Entonces necesito que para el día martes ustedes lleven también sus computadoras o en todo caso podemos hacerla la clase así virtual, pero bueno, yo me acomodo a lo que dicen ustedes, lo que sea más práctico. Porque si bien a veces las hacemos virtuales, ni siquiera están tomando atención a lo que yo estoy explicando en clase. Entonces, ustedes deciden. ¿Cómo pasamos la clase el martes entonces? presencial, Presencial, Inge. Presencial más, Perfecto. porque tenemos examen el día martes, que no, de PETAR, para que Claro, tiene a tengamos las 9. La clase es hasta las 8:30.
Ya. Entonces el martes nos vemos a las 7 de la mañana en horario de clase. Traten de llegar temprano, chicos, por favor, para poder terminar las dos planillitas. Bueno, bien. Inge. Voy a tratar, sí, la escucho. ¿Nadie tiene consultas? Bien, si no tienen consultas, por favor traten de hacer hasta esa parte para que ya les hagan las dimensiones, inclusive los costos que van a tener por metro cuadrado. No está difícil. Yo entonces la siguiente clase voy a avanzar, voy a revisar primero si ustedes han hecho las dimensiones, si tienen alguna duda, y de ahí ya pasamos directamente a las otras dos planillas del Excel, que son los filtros gruesos y los filtros gruesos dinámicos, que van a ser parte de un FIBE. A ver, hasta más tarde les voy a facilitar la grabación de la clase de hoy. Nos vemos entonces con agua residual el día domingo a las 6 de la tarde, que tenemos que reponer clase, y con los que no están llevando agua residual directamente el día martes, ¿no es cierto? Muchísimas gracias entonces. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge.